Bienvenidos nuevamente entonces a esta clase, Comunicación Corporativa. Primera clase, súper interesante. Quiero que presten mucha atención y vamos igual inmiscuyéndonos bastante bien en este tema. Recuerden que la comunicación corporativa es algo fundamental dentro de nosotros, así que lo vamos a estudiar bastante bien para que nuestra empresa de aquí a mediano o largo plazo, pues, pueda surgir de la mejor manera. Créanme que es algo fundamental en el proceso, en el trayecto, tanto para iniciar como para la parte consecutiva, desarrollo y demás de nuestra empresa, ¿sí? Cualquiera que sea esta. Súper importante que ustedes tengan estos conocimientos para que puedan identificarlos claramente cuando ustedes sean dueños o cuando trabajen en un equipo de una empresa en la que ustedes vayan a desarrollarse, ¿sí? Bien, vamos a compartir pantalla entonces en el tema de comunicación corporativa. Chévere, gracias por encender sus cámaras. Veo que hay una muy buena participación, así que muchas gracias a todos y todas quienes encendieron sus cámaras. Chévere detalle, muchas gracias. A ver, comunicación corporativa. Vamos a ver el día de hoy lo que corresponde a la organización. A ver, mi querida Paulita, vamos contigo, Paula Calle. ¿Qué te viene a la mente cuando decimos un tema de organización? Puede ser a grandes rasgos o qué te viene a la mente por lo que significa organización. Coméntame, Pauli. Como poner, o sea, a delegar a cada persona alguna cosa para que todo quede como que organizado mismo. Súper bien. Tal cual, mi Paulita. Súper bien. Veo que tienes una idea bastante interesante y claro, es gran parte de lo que justamente queremos mostrar aquí. Y Buenos días, efectivamente, profe. hola Albita, ¿qué tal? Bienvenida. Ya, entonces, precisamente lo que tú mencionas, mi querida Pauli, es asignar roles, responsabilidades, crear departamentos, establecer la empresa de qué va a ser y demás, ¿no? Entonces, creo que la organización empresarial es una clave fundamental para la preparación en la creación de una empresa y puesta en marcha como tal, ¿no? Entonces, menciona aquí que dice, las empresas no nacen ni se estructuran por sí mismas, exactamente, ninguna pues está ya adecuada como tal, ¿no? Si nosotros tenemos en mente crear una empresa, tenemos que, primero que nada, pensar qué tipo de actividad vamos a hacer, con quién vamos a hacer, quiénes van a ser mis aliados, mi equipo, cómo va a ser fomentado, cómo está estructurado, responsabilidades y demás, ¿no? Entonces, antes de ponerlas en marcha, sus directivos deben tener clara la forma en que ésta se organizará de acuerdo a su actividad comercial, como les digo, y aquí va muy de la mano con lo que nos comentaba Paulita, que es el hecho de asignar roles, responsabilidades, papeles a cada una de las personas que vayan a formar esta empresa o este equipo de trabajo, con el afán de que todo vaya encadenándose súper bien, ¿no? O sea, una puesta en marcha súper adecuada. Y creo que, bueno, como les mencionaba en la primera clase, esta es una materia que siempre me encantó a mí. Si bien es cierto, nunca, bueno, claro, en la universidad sí la tomamos a grandes rasgos, pero creo que por interés propio la he ido desarrollando por temas de experiencia, más no como estudio, como que, pucha, vamos a meternos en un curso de, no sé, pues de comunicación corporativa, sino más bien el interés que se ha tenido y más bien la práctica que quizás a lo largo de mi carrera profesional la he podido desarrollar, ¿no? Se podría decir, pero es súper chévere. Creo que es un interés que ustedes deben despertar también porque es una parte fundamental para que pequeños negocios, algo pequeñito como algo bastante grande, surja, ¿no? O se mantenga a flote. Bien. En esta capacidad de organización, ya que estamos hablando precisamente de la organización, se refleja además la idea de negocio que las esferas directivas tienen de la misma y la claridad de las metas que se han propuesto, tal cual. Entonces, voy a pensar o tener en mente, pues, una idea de pongamos algún ejemplo súper claro, de un restaurante. Ya, muy bien, voy a ponerme un restaurante. Entonces, ¿qué necesito dentro de este restaurante? ¿Quién va a ser el manager? ¿Quién va a ser el maitre?
quién va a ser la persona que lleve finanzas de este restaurante, quién va a controlar el tema de compras, de gastos, quién va a manejar el tema de comercialización, de ventas como tal, un poquito el tema de marketing o promoción, cómo se va a producir. Entonces, cocina ya entra directamente hasta esta parte o este punto. ¿Quién va a administrar o gerenciar todo este tema con el ámbito humano? Que obviamente se encargará de recolectar, digámoslo así, o de reunir a personas que tengan las aptitudes y la actitud necesaria para estar en esa función, o sea, para cumplir determinado papel o rol dentro de esta empresa, ¿sí? Entonces, todo esto tenemos que pensar antes de lanzar a invertir, a lanzar a una creación como tal. Entonces, yo creo que la comunicación corporativa es fundamental en este caso que estamos viendo. El tema de la organización es algo que no solo se lo tiene que hacer pensando pues en la creación de una empresa, sino más bien en el estar organizado inclusive en mi propia casa. ¿Cómo lo hacemos? Manejando, por ejemplo, los recursos financieros, viendo o teniendo ideas de cómo voy a prosperar, por ejemplo, si tengo un proyecto, pues escribirlo en algún lado. Esto, estaba siguiendo un tema de programación neurolingüística y nos decían que pues el hecho de escribir y tener todo el tiempo que tú leer eh, algún proyecto, alguna meta, se te hace interesante porque todo el tiempo está en tu subconsciente que tienes que lograr eso, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Entonces, la clave es, y les doy así como que un consejo súper chévere que a mí también me ha resultado, es el hecho de escribir ya sea un papel o, por ejemplo, si ustedes se maquillan, chicas, frente a una peinadora, de ley van a tener un espejo, entonces colocar con un marcador como el que solemos utilizar en clases que se pueda borrar. Por ejemplo, se me ocurre, carro, vehículo. Entonces yo todos los días, pucha, voy a ver vehículo, no, pucha, o sea, hoy día tengo que sacarme el aire y voy a ahorrar para lograr comprarme ese vehículo. Algo así, les doy una idea, ¿no? O se me ocurre, pues no sé, pues considerar algún tema adicional como un proyecto que ustedes tengan, ¿ya? Eh, no te preocupes, mi querida Tati, ahora les voy al final a tomar lista, no te preocupes, bienvenida, estamos da igual en eso. Entonces eso, siempre a lo que vuelvo y repito es tener una idea bastante clara de ver cuáles van a ser los roles que cada una de las personas vaya a manejar, ¿no? A tratar. Cuánto tiene que ser la inversión, que ya lo veremos posteriormente, etcétera. Entonces eso, básicamente la capacidad de la organización se refleja en las ideas de negocio que yo quiera plantear. Y obviamente la claridad de las metas que yo me propongo. ¿Qué quiero lograr aquí a un corto año? Que eso obviamente vienen los objetivos, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, qué quiero lograr, cuánto quiero obtener, etcétera. Bien, eh, eso como prólogo de lo que vamos a tratar. ¿Alguna pregunta hasta el momento que tengan? Bien, seguimos. Los tipos de organización empresarial, los tipos de organización que vamos a crear en nuestra empresa. Como decíamos que ninguna empresa se ha creado así por arte de magia y de la nada, siempre ha sido estructurada, pues obviamente sabemos que tiene que haber una organización. Entonces, desde su aparición, el concepto de organización empresarial se ha entendido desde dos perspectivas. La perspectiva formal y la informal. Y aquí les hago una pregunta, vamos a ver, mi querida Michelle, vamos a ver, mi querida, ¿qué crees que sea una organización formal, por ejemplo? O sea, la organización formal sería como más, ay, no sé cómo explicarlo, más estricta que una informal. Exacto, muy bien, muy bien. Vamos a ver, en cambio, Albits. Albits, coméntanos qué sería la organización informal. ¿Cómo crees que se vería una organización informal? ¿O cómo está llevada a cabo una organización El informal? orden, supongo que el orden no sería tan correcto como el formal, ¿no? Sería una cosa que tendría que ir en primer lugar, una meta, por ejemplo, en primer lugar estaría donde que no debe, por ejemplo, al último, entonces sería una desorganización. Así es, tal cual. Bueno, ahora le vamos a ver a qué nos referimos con formal e informal para que tengan un panorama bastante acertado y claro. Vamos a ver.
Desde la perspectiva formal, la organización como tal son todas acciones que se incluyen en el plan de la empresa, desde la constitución de la misma y que pretenden, como les decía, y como bien nos mencionaba Michelle, que es algo bastante bien estructurado, bien considerado en cada uno de los pasos, qué va a hacer cada persona, cómo se va a estructurar, cómo nace, cómo va creciendo, ¿no? Entonces, dentro de esta formal, de esta organización formal, vemos que lo principal es regular las actividades corporativas, considerar cuántos departamentos van a haber, qué actividades o qué actividad va a realizar cada uno de los departamentos. Vamos al ámbito, pues, restaurante. Como bien le decía desde un principio, en un restaurante entra departamento de compras, departamento de cocina, departamento de restaurante como tal, el maitre, una administración, una contabilidad, un departamento de marketing. O sea, entran bastantes en un pequeño negocio, porque no, bueno, puede ser pequeño o grande, ¿no? De acuerdo a cómo lo armen ustedes, pero si hablamos solo de un restaurante, imagínense el número de departamentos que están entrando en este plan empresarial. Entonces, aquí regulamos todas las actividades corporativas, cuántos departamentos van a haber, qué actividades van a hacer cada uno de ellos, etcétera. Asignamos roles, y aquí va igual a que, como lo hacíamos en el hotel, por ejemplo, cuando yo trabajaba allí, cada uno de los departamentos tenía su gerente, su administrador, su director de cada uno de los departamentos. Entonces era gerente de ama de llaves, gerente de restaurante, gerente de recepción y reservas, gerente de marketing, gerente de ventas, etcétera, gerente de recursos humanos y así. Entonces, se asignan los roles que cada administración de cada uno de los departamentos llevará a cabo con su equipo, ¿ya? Entonces, aquí asignamos roles de que el gerente de recepción y reservas, por ejemplo, tendrá que guiar a todo su equipo de trabajo, viendo que todo funcione en orden, que no se olviden reservas, que se planifiquen grupos, llegadas, que todos los check-ins y check-outs salgan a tiempo o ingresen a tiempo, de que se tomen las órdenes exactamente como se dieron en una reserva inicial, etc. O sea, son muchísimos los roles que se tienen que desempeñar. Y esto les hablo solo en un departamento, no se digan en los otros de compras, recursos humanos, etcétera, ¿no? Y aquí va el tema de diseñar en base a las actividades que yo quiero crear, diseño cada uno de los departamentos como les había mencionado. Muy bien, quiero hacer un restaurante, quiero crear un restaurante. Netamente aquí va a ser tema de alimentación y bebidas. Entrarán tales departamentos, se asignarán tales personas para que cumplan estas actividades. Y aquí, como menciono, elegir responsables, que es lo que les decía, que en cada departamento va a haber un gerente, un administrador, un responsable del equipo como tal, que obviamente responderá por todas las acciones de su equipo, que está por debajo de él. Y hablo, y quiero pasar después al tema del organigrama, porque digo, debajo del administrador, digamos. Es básicamente una forma de decirlo que está pues a mi cuidado, a mi control, a mi manejo, ¿ya? Pero nunca por debajo, ¿sí? Para que eso lo tengan súper claro. Yo nunca he sido partícipe, pues, o partidario de que en una empresa, si bien es cierto, hay rangos, digámoslo así, eh, digamos que este gerente pues, de restaurante nunca va a poder sobresalir o llevar a cabo con su necesidad, con sus proyectos, con sus deberes, funciones, si es que el equipo que está junto a él, que son meseros, bartenders, no sé, pues conserjería para que abra la puerta y entren obviamente todas las personas, un valet parking, etcétera, no trabajan de la mano y no trabajan juntos. Entonces, eso sí, considéralo súper bien, porque no están por debajo mío, al ser yo gerente o administrador de ese departamento, sino están junto a mí. Ojo. Y lo vamos a ver inclusive que están por sobre mí, porque yo sin esas personas no sirvo. Y entonces, a eso quiero llegar al final con el tema de organización, de que nuestro gran organigrama que hemos tenido por concepto típico ver desde arriba hacia abajo, y les voy a mostrar un ejemplo, tiene que ser invertido. Hoy en día cambiemos eh, toda la forma estructurada que nosotros teníamos de actuar, cambiemos todos esos paradigmas para verla de una manera amplia y una manera objetiva, que no siempre hemos estado acostumbrados a verlas.
como decíamos, y como ponía el ejemplo en su momento, de que no por ser yo gerente de algún departamento, las otras personas significan menos. Al contrario, significan más que yo, porque ese equipo es el que me lleva a mí a ser un buen administrador. Ese equipo es el que, pues, demostrará que yo estoy siendo un buen líder, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso. Y obviamente, elegir responsables y, en último término, dar entidad a la organización. Dar, pues, una calificación, una normativa a toda esta organización. Vamos ahora a la informal, que le preguntaba a Albita. El informal básicamente son los comportamientos, las interacciones y las relaciones ya un poco personales y profesionales que vamos adquiriéndolas pues en el día a día. Hablamos de un tema de experiencia que nos llevó a ser mejores. Hablamos de si se suscitó algo, si se dio alguna situación y nosotros tuvimos que cambiar cualquier actividad, cualquier rol, cualquier departamento, pues a buena hora se creó una organización informal, porque esta no estaba estructurada desde un principio, ¿sí? Algo así para que tengan una idea mucho más clara. Se caracterizan estas organizaciones informales por ser flexibles y estar en permanente evolución. Y aquí les voy a poner un ejemplo súper claro que efectivamente nos pasó en el hotel. A ver, cuando llegaba Mark Anthony al hotel El Dorado, no recuerdo exactamente el año en el que vino, eh, pues los managers nos dijeron, nosotros necesitamos el hotel completo para nuestro equipo. Por decir, si el hotel tenía 95 habitaciones más las 5 suites que tenemos en el hotel, se tenían que bloquear absolutamente todas. Es más, si habían huéspedes allí, teníamos que despacharles de otro hotel porque todo el hotel ellos reservaron para ellos. O sea, no podía estar otra persona ajena al equipo de Marc Anthony, que correspondía a bailarinas, a músicos, a coreógrafos, etc. O sea, nadie podía estar en ese hotel que no sea el equipo de Marc Anthony. Y esto más allá del tema de, no sé, pues podríamos llamar de hotel o de consideración, pues llamaron un tema de seguridad, que precisamente era un tema de seguridad por el que ellos reservaron absolutamente todo el hotel y ellos pagaron todas las habitaciones, estén o no estén ocupadas en su totalidad. Bueno, aquí obviamente en este caso nos tocó a todos cambiar roles, aumentar funciones adicionales que no estaban estructuradas como una organización formal y más bien se creó una organización informal que se dice aquí obviamente son bastante flexibles y estar en permanente evolución. Para que me entiendan mejor, ¿qué es lo que se hizo en este caso? Sí, la suite presidencial, frente a la suite presidencial en el Hotel El Dorado está, por ejemplo, el área de gimnasio, sauna turco, etc. Se hizo una sola habitación, entonces se reestructuró toda esta habitación, que era la suite presidencial, y se colocó una puerta al inicio del pasillo. O sea, nadie que no sea Marc Anthony podía acceder a todo este sector. Entonces, Marc Anthony, la persona obviamente que él quiera llevar, ¿no? Pero nadie podía acceder a este sector. Se reestructuró el tema de ama de llaves, que ya no tenían que trabajar, por ejemplo, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, como era el horario tradicional, sino se hizo 24 horas todos los departamentos, incluyendo el restaurante. Entonces aquí se cambia, se modifica ya el tema de estructura organizacional formal para hacerla una informal. Y claro, sabíamos que no iba a durar siempre, ¿no? Pero se cambió toda estructura con el afán de que el servicio que ellos vayan a requerir no vaya a estar pues trabado por alguna situación X que vayan ellos a necesitar. Se me ocurre, si es que Marc Anthony se levantaba a las 2 de la mañana, tenía que haber alguien que le sirva lo que él pida. Entonces, esto sí se reestructuró, se creó una organización informal con el afán, pues, de que obviamente todo esto vaya cambiando y mejorando. Entonces, para que tengan una idea bastante clara de este asunto. Tenemos ahora claro cómo se hace una organización formal y una informal. La informal, si bien es cierto, es algo que no se planeó desde un principio, y como nos decía Albita, pues algo que no está tan estricto. Claro, vemos que está bastante acorde a la definición como tal, ¿no? Pero la informal es algo que se va logrando con el tema de experiencias,
comportamientos de las personas que están en mi equipo, cosas que pueden modificarse también dentro de una estructura ya formal como tal. ¿Sí? Que sea obviamente en beneficio. No vamos a convertirlo en algo informal y dañar todo el repunte que hemos tenido en nuestro negocio, sino al contrario, siempre tiene que ser para mejorar, ¿sí? Ahora aquí les hago una pregunta y de lo que yo mencionaba al principio. Jefe o líder, y aquí puse, ¿qué debe buscar una organización? ¿Un jefe o un líder? Y vamos a ver, mi querida Nayeli, ¿qué crees que sea ideal? Si es que vemos aquí las dos imágenes de un jefe o de un líder, ¿qué crees que debería buscar una organización, una empresa? ¿Un jefe o un líder? Profe, buenos días. Un Hola, líder, Nayeli. yo creo, porque debe buscar que el negocio surja, que todos vayan contentos y sobre todo que los trabajadores se sientan a gusto para que puedan trabajar bien. Exactamente. Aquí te iba a decir al principio, antes que me menciones la última frase, que un jefe también sí puede hacer eso, a diferencia de que un líder es la persona que camina justamente con todo el equipo. Un jefe básicamente ordena. Entonces, muy bien tu aclaración, mi querida Nayeli. Y aquí vemos que un líder es la clave para la organización empresarial. Eh, Vamos a ver también unas diferencias que ustedes también las deben considerar. ¿Qué es jefe? ¿Qué es líder? Eh, entonces, considérala bastante bien porque, pues, el tema de liderazgo es mucho mejor en una empresa. Un jefe puede dedicarse a mandar órdenes, a colocar responsabilidades y demás, mientras que un líder se encarga de ver el crecimiento de cada uno de los departamentos y de cada una de las personas que están en esos departamentos. Lidera, da el ejemplo, enfatiza, etcétera, ¿no? Un jefe básicamente, como les decía, ordena, dicta, pretende, fiscaliza y punto. O sea, hasta ahí nomás llega, creo, ¿no? Un tema de una jefatura. Entonces, como decimos aquí, un líder es la clave para la organización empresarial. En los modelos de organización empresarial, el líder es mucho más que una voz de mando. Se trata, ante todo, de una facultad relacionada con la gestión y que casi siempre recae en los directivos o gerentes. Por lo general, siempre un líder, claro, va a ser, por ejemplo, el jefe del departamento, pues un administrador, un gerente, etcétera, como tal. Siempre un líder, buscamos que tenga las cualidades necesarias para volverse como tal, ¿ya? Es más, por lo general se dice que caracterizándolo pues al líder, son muy comúnmente ascendidos de puestos en el transcurso de su área profesional. Entonces vamos a ver que un líder es aquella persona que está ayudando al resto a solucionar problemas, que está ayudando al departamento a mejorar, que da resultados muy positivos para la empresa. Entonces obviamente va a ser considerado como tal para que vaya inclusive ascendiendo de puesto, ¿no? Va subiendo y subiendo y subiendo. Es las personas que tienen mucho liderazgo. De los líderes, dice aquí, depende en gran medida el funcionamiento de los sistemas internos, como yo les decía. Un líder es la persona que se va a encargar de que todo el grupo salga adelante, no solo yo. Un jefe es el que típico patea al resto para lograr, pues, encabezar algún lugar. Los líderes siempre están con el equipo, con el grupo, es más, ayudan al crecimiento del resto. Las principales funciones de un líder es la asignación de deberes a los integrantes de la compañía, delegación de autoridad en jefes o encargados, gestión del factor humano y de la capacidad de los equipos de trabajo y supervisión de las actividades corporativas, como les mencionaba. Interviene también en aquellos casos que necesitan solución o correcciones, genera confianza en los otros niveles jerárquicos, ya que decíamos que había una jerarquía, ¿verdad? Claro, en toda empresa hay una jerarquía, pero generar confianza en todo este nivel, o sea, yo ponerme desde la persona que realiza las limpiezas de las habitaciones, pasando por el portero, por el guardia, hasta enrolarme con el área directiva de la junta directiva de socios y accionistas, es la clave de un líder, ¿no? De enfatizar con todos ellos o empatizar con cada uno de ellos para lograr ser un solo equipo, ¿ya? Entonces,
En nuestra organización, en nuestra empresa, tenemos que siempre buscar ser líderes o buscar o apegarnos a las personas que veamos con cualidades o características propias de un líder. Recuerden que hay una frase que dice, júntate con una persona inteligente y automáticamente te volverás una de ellas. Entonces, no quiero decir que nosotros nacemos tontos, ¿no? Al contrario. Ganamos mucho conocimiento al juntarnos con personas que tengan o que, por ejemplo, sepan de cultura, sepan de muchos temas, entonces nos comenzamos a enrolar con ellos y automáticamente nos volvemos uno de ellos. Entonces, acuérdense mucho de esta frase para que ustedes puedan recordarla siempre en su vida. Asignación de responsabilidades en función de las habilidades también, eso lo hace un líder, pues determina, qué sé yo puedo ser bueno para, no sé, pues se me ocurre para entablar relaciones personales, por ejemplo. Soy muy empático con las personas, creo confianza automáticamente con las personas. Obviamente no me van a mandar a un departamento en el que no hable con nadie, sino van a mandar a un departamento en el que, no sé, se me ocurre recepción o, no sé, pues al transfer del hotel en el que reciba directamente a los turistas en el aeropuerto, que sea la primera imagen que vea de mi negocio un visitante, un turista o un cliente. Entonces, algo así tiene que enfocarse un líder, ¿no? Por lo tanto, este líder va a tener la capacidad suficiente como para determinar qué cualidades tiene cada una de las personas, ¿sí? Y trabaja muy de la mano con el Departamento de Recursos Humanos o Talento Humano. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Paulita, te veo medio triste. What's the matter with you? ¿Qué pasó? ¿Hambre y sueño? Algo así, profe, pero no, todo bien. Sí, sí Qué bueno. entendí. Dale, tranquila. Mi Thaís, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieras comentarnos? No, todo bien, profe. Qué bueno. Listo. Si tienen alguna pregunta, ya saben, me comentan nomás. A ver, tengo unas sustentaciones de un momento más. Y pues vamos, obviamente, a ver algo súper rápido para que tengan una idea de lo que les quería indicar en cuanto al tema de organigrama. Este organigrama lo encontré directamente en internet y es un organigrama que por lo general lo utilizan las empresas, creo que todas ellas, para determinar las funciones dentro de una empresa, como ustedes pueden ver en este momento en pantalla. No quiere decir que sea un mal ejemplo, ojo. Lo que hicimos, y esto, como vuelvo y repito, creo que en el hotel en el que estuve gané mucha experiencia y fue una muy buena escuela, porque me enseñaron a ver las cosas de otra manera, a todos los empleados. Vimos una perspectiva bastante diferente. Por ejemplo, yo les hago una pregunta aquí y vamos a ver a mi querido Mateo. Estás viendo este momento en pantalla un organigrama de la compañía, de la empresa, en este caso de Hilton Hotels and Resorts. Este organigrama, como tú puedes ver, hay una compañía propietaria, ¿sí? Hay una gerencia general del hotel y vienen todas las áreas administrativas y a continuación, pues, las áreas operativas, ¿sí? Conserjería, reservas, telefonista, etc. Te hago una pregunta, querido Mateo. ¿Crees que un huésped al llegar a un hotel forma parte automáticamente de este o no? ¿O es una persona ajena completamente a la empresa? Creo que se nos fue Mateo. Sí, creo que se nos fue. Vamos a ver. Mi querida Carol, la misma pregunta. Cuando entra una persona, un huésped como tal a un hotel, ¿se vuelve parte del hotel o es una persona ajena? Bueno, a mi parecer creo que es una persona, o sea, parte del hotel, obviamente, y creo que él, en sí, esa persona llegaría a estar en la jerarquía arriba, o sea, porque él sería el que nos diera las órdenes, nosotros estamos a la disposición de él. Exactamente, mi querida Carol. Y a eso mismo quería llegar. Precisamente un huésped se convierte en la parte más importante de una empresa, en este caso de un hotel. Un cliente se convierte en la parte más importante de cualquier negocio, ¿verdad? Si yo tengo un restaurante en el que invertí
$40,000 y no llega un solo cliente, valimos. Entonces, la clave sería envolver a este huésped, a este cliente, a este visitante, a este turista en la parte fundamental de nuestra empresa. Por lo tanto, como nos decía Carol, estaría encabezando la lista, el organigrama como tal. O sea, no, básicamente nos debemos a nuestros clientes, a nuestros huéspedes, a nuestros visitantes, etc. ¿Ya? Entonces, precisamente en el hotel en el que estuve, en el Hotel El Dorado, alternamos absolutamente todo este orden jerárquico como tal, ¿sí? En que el huésped automáticamente tendría que estar en la cabeza de esta organización, porque es la parte más importante, es la parte fundamental. Después del huésped, pues vamos a pensar en que ¿quién recibe al huésped? Pues es un portero, es la persona del transfer, es la persona que le transporta, es el recepcionista, es del botones. Ven que en teoría aquí está, pucha, pero creo que en la última parte, como ustedes pueden ver. O sea, conserjería, digámoslo, ¿no? Departamento de recepción, por ejemplo, reservas, telefonista y el departamento de front, que es ya el front desk, el recepcionista como tal. Entonces, imagínense que aquí todo esto vamos a voltear porque un huésped automáticamente tiene que toparse con la persona que de ley va a recibirle de la mejor manera. Por lo tanto, tiene una responsabilidad enorme a su cargo, que son botones, recepcionistas, pues la persona que le transporta en el transfer, etc. Muy bien. A continuación de eso y por detrás de eso, llamémoslo así, por detrás, sí, no por abajo, sino por detrás, está un jefe quizás de reservas o de recepción que tomó esa reserva y que hizo que todo resulte de acuerdo a la petición o sugerencia de este huésped. Por ejemplo, que él llegaría a las, no sé, pues 11 de la noche y que pretendía que en su habitación, como llegaba con su esposa por aniversario, que esté un orden de frutas, se me ocurre. Entonces, este gerente o gerente de reservas y recepción se encargaría de coordinar absolutamente todo esto en coordinación con departamentos que están a mi lado, que es cocina, que es jefe de restaurante, que es ama de llaves para que lleve a la habitación, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes cómo se va enlazando automáticamente después de un huésped que está en la cabeza, las personas que la reciben, con quién se encuentra y se va formando hasta finalmente llegar a una gerencia general que determinará que todo se cumplió de acuerdo a lo que pretendía. Y claro, dando la responsabilidad absoluta a todos, a todo el área operativa, que claro, serían botones, recepcionistas, ama de llaves, camareras, jefe de transfer, conductor de transfer, se me ocurre un mesero del restaurante que se acercó a esta persona cuando llegaba a ofrecerle una bebida de cortesía. O sea, todo eso marca la diferencia en el tema de organigrama dentro de nuestra consideración. Claro, el organigrama que siempre vamos a ver en una empresa va a ser este. De hecho, o sea, ustedes entran a una clínica y si es que se encuentran con el organigrama a la entrada, pues va a ser algo muy similar a esto. Pero quiero que ustedes abran su mente y consideren si es que realmente debería ser así. Eventualmente nosotros lo que hicimos en el hotel es alternar o voltear absolutamente todas las responsabilidades, cargos y cualidades que tenía cada uno de sus departamentos en invertir, ¿no? Entonces, primero que nada el huésped y a continuación todas las otras personas. Asimismo, quiero que ustedes piensen en su empresa, que lo formen de esa manera, o como gusten. Pueden hacerlo así y al final de cuentas la voltean y eso va a resultar lo adecuado, netamente adecuado, ¿sí? Entonces, súper interesante cómo nos hemos posicionado en colocar el organigrama de mi empresa como tal, para que obviamente funcione de la mejor manera. Eso, a ver, ya, preciso. Creo que estuve justo acorde a los minutos. Entonces, eso, chicos y chicas, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, algo quieran comentarme? ¿Están de acuerdo o no con esto? Cuéntenme. Cri, cri. Muy bien. Bien, les voy a mandar entonces, obviamente les voy a estructurar bastante bien el deber, ¿no? Pero para que tengan una idea, la próxima clase, yo os voy a cargar este deber en la plataforma hasta el día sábado, me parece, para que ustedes puedan realizarlo en el transcurso de toda la semana posterior.
y que puedan obviamente determinar en una empresa X que ustedes vayan a colocarla o o piensen tener, o un ejemplo como tal, ¿no? Piensen y me digan cómo sería un organigrama que ustedes vayan a crear, cómo sería su organigrama, dónde colocarían. Y aparte de esto, súmenle, por favor, cada una de las responsabilidades que tendría cada departamento o cada persona. Por ejemplo, el huésped al llegar directamente al aeropuerto, y hago el caso de un hotel, la primera persona con la que se topa de mi empresa, ojo, porque obviamente se va a topar con azafatas, etcétera. La primera persona que se encontraría, pues, de mi empresa es el conductor del transfer, que obviamente debería tener cierta responsabilidad, como por ejemplo, cargar un letrero indicativo con el nombre del huésped que está llegando, se me ocurre, más o menos para que ustedes puedan entender, ¿sí? ¿Y qué responsabilidades tiene este conductor de transfer? Es, ya mi querida Débora, ahorita mismo les repito a todos, gracias por tu comentario. ¿Qué responsabilidad tendría este conductor de transfer? Recibir de la mejor manera, recibir la maleta, conducirle al transporte, en este caso a la van, a la buseta, y llevarle con total seguridad y comodidad al huésped. Entonces, no es que yo, siendo conductor de transfer, me siento y me pongo a manejar y no digo ni pío. No, eso no hay tal. Es volvernos unos anfitriones desde el primer momento en el que llega el huésped. Por ejemplo, señor Martínez, porque sabemos quién va a llegar. Señor Martínez, bienvenido. ¿Cómo estuvo su viaje? Qué gusto recibirlo en la ciudad de Cuenca. Venga, conocía, ya es la primera vez que nos visita. Muy bien, venga, ya es rato ya llevamos la maleta. Por favor, tome asiento, yo me encargo de su equipaje. Sube a la van, a la buseta, y, por ejemplo, en el momento en el que vamos trasladándolo para que no se vuelva algo monótono, pues no sé, pues, ¿cómo está el clima en su ciudad? Nos acompaña usted desde Quito, qué gusto. En este momento vamos a entrar al centro histórico de la ciudad, ya la había conocido. Cabe recalcar que, por ejemplo, estamos atravesando por la iglesia de San Blas, que es una de las principales iglesias de la ciudad, una de las 52 que en tiempos de la colonia existían. O sea, vamos entablando una conversación de relación casi que de amistad con este huésped, donde lo hacemos sentir completamente a gusto. Claro que no vamos a bombarle, ¿no? Como se dice vulgarmente. No vamos a ir, pero cuénteme y dígame, ¿y su familia y qué come? No, absolutamente no. Sino ser bastante prudentes, pero llamar a una tranquilidad, llamar a hacerle sentir a esa persona en casa, en decir, chuta, no estoy con personas ajenas. Es más, del momento que yo llego al hotel para entregar las maletas de este huésped al Botones, decir y presentarme, ¿no? Mi nombre es Esteban, estoy a su servicio, cuando guste, por favor, hágame saber cualquier requerimiento que tenga. Entonces sé que automáticamente este huésped dice, muy bien, tengo a Esteban, después tendré a Gustavo que me va a estar ayudando, después tendré a Carol, a Paulita, que también ya me se presentaron, y tengo, inconscientemente logro en eso en los huéspedes, ¿no? Logro eso en el subconsciente, decir, aquí tengo amigos. Así funcionan las cosas. Entonces, piensen en este tema, les repito súper rápido el deber, que ya voy a entrar a las sustentaciones. Tenemos que crear una empresa, ya sea como ejemplo, cualquiera, ya sea un restaurante, una cafetería, pues un hotel, un tema de transporte turístico, lo que ustedes gusten. O sea, cualquiera de ellos voy a crear, ¿sí? Y a continuación voy a crear un organigrama como el que vemos en este momento en pantalla, que yo les decía, puede ser así. Si ustedes lo consideran que tiene que ser así, puede ser. Pero lo que les decía, en mi caso, nos fue súper bien invirtiendo absolutamente todo el componente de este organigrama, poniéndole al huésped, al visitante, al cliente en la parte fundamental, en la parte primera, encabezando esta pirámide, digámoslo así. Y obviamente tendrían que ponerme en el deber cuáles serían las responsabilidades de cada persona que ustedes coloquen en este organigrama, ¿sí? Si no son las correctas, no se preocupen. Por ejemplo, se me ocurre departamento financiero, enviar facturas a los bancos, no importa, ya más o menos para irle definiendo que tengan ustedes una idea. Ya no es necesario que sepan qué departamento y qué hace específicamente ese departamento. Después lo vamos a ver. Pero sí, más o menos, cuáles son las responsabilidades que ustedes suponen que deben tener cada una de las personas que se vayan a encontrar con este huésped.
Eso, chicos, ya les voy a explicar igual en el deber que les vaya a colocar hasta el día sábado para que puedan ustedes enviarme, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? Listo. Con esto doy por terminado esta clase. Muchas gracias por su presencia, por encender sus cámaras. Bastante ameno. Me gustó bastante, así que la próxima, si pueden también encender igual todos, sería ideal, porque como que me siento mucho más a gusto compartiendo con ustedes y siendo más, como que más presenciales, directos y todo eso, ¿no? Entonces, chévere, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo.